El señor José, a lo largo de toda su vida, ha trabajado en gran variedad de oficios, y en uno de ellos pasó por una experiencia horrorosa. Fue en el año 1990, con apenas 20 años de edad. Él era velador de una lavandería en la Ciudad de México. No duró mucho en el trabajo, 6 meses solamente, y por una razón muy justificada. Su entrada de labor era a las 9 de la noche, y como a eso de las 11, se fue la luz inexplicablemente. Él en ese momento se encontraba en una pequeña oficina donde disponía de una radio y una pequeña televisión. Estar en tinieblas no le dio miedo. Él esperaba con paciencia a que regresara la luz. Y así se fueron 10 minutos, pero no volvía. Después de ese breve tiempo, comenzaron a escucharse una serie de sonidos. El espectáculo macabro daría inicio. Martillazos se escuchaban hacia el fondo de la lavandería. Como todo hombre valiente, sin ningún temor, fue sin demora a revisar. Se llevó su linterna. Pensó que ya estaban desvalijando alguna máquina. Conforme se iba acercando, guiado por el sonido, el ruido cambiaría su rumbo. Ahora provenía por el lado opuesto. Esta segunda vez ya no fueron martillazos. Se escuchaba que trozaban madera. Dio vuelta y avanzó a paso veloz. Y caprichosamente, el ruido vuelve a cambiar su rumbo hacia el fondo de la lavandería. Nuevamente martillazos se escuchaban. Esto le hizo pensar que había más de un ladrón y que estratégicamente jugaban con él para desorientarlo. Esta vez corrió velozmente para descubrir al causante de aquel aparente juego, pero se repitió lo mismo. El hombre se detuvo y dijo entre sus pensamientos: «Esto no es humano». ¿Y qué crees que pasó? Curiosamente, el sonido dejó de escucharse. Desde ese momento supo que aquello era provocado por algo maligno. La atmósfera se sentía más pesada, pero él ya estaba hasta el fondo de la lavandería, lejos de la oficina, asustado y en plena oscuridad, con solo su linterna y un rayo de luz. Si piensas que ahí terminó todo, no es así. Aquí viene lo peor. Alguien estaba detrás de él. No sabía qué era. Es complicado explicarlo, comenta aquel hombre. Es como cuando sientes que algo está ahí presente contigo, aunque no lo veas. Tus sentidos lo perciben y es algo que te produce un terror inexplicable. Se te enchina la piel. Él no tuvo el valor de voltear. Se quedó parado por un minuto sintiendo aquella presencia pegada a su espalda. Él mismo presintió que si giraba la cabeza, vería algo fuera de este mundo. Algo en su interior le decía: no gires. Lo que hizo fue regresar sobre sus pasos, caminando hacia atrás sin voltear. A pesar de que traía su lámpara, aquel pequeño rayo quedaba opacado ante la oscuridad. Desde el punto en el que estaba,
La distancia hacia la oficina era de unos 50 metros. Aquel pequeño trayecto se le hizo eterno, pues no podía correr ni moverse rápido. El miedo se apoderó de su cuerpo y apenas podía dar los pasos. Pero como pudo, llegó a la oficina y cerró la puerta. Te puedes imaginar lo que sintió en todo ese tiempo, rodeado de oscuridad y sintiendo aún la presencia en el ambiente de aquel espíritu desconocido. Y tampoco podía abandonar el turno, a pesar del miedo que sintiera. Tenía un compromiso que cumplir. La luz llegaría 1 hora después. Encendió la radio para serenarse. Ya pasadas las horas, el día llegó y sintió un gran consuelo. Nunca le había dado tanto gusto que amaneciera. Ese mismo día hablaría con su patrón para firmar su renuncia. Cuando estuvo con él, le comentó el motivo y cada detalle. El patrón lo observó seriamente, pero no le dijo nada. Solo le pidió que lo acompañara hacia la azotea. Cuando llegaron a la planta alta, su jefe le dijo que esa lavandería antes era un aserradero, y le contó que la hija del dueño, una joven de no más de 20 años, caminaba por el lugar mientras las máquinas trabajaban. Desafortunadamente un disco dentado se quebró y un pedazo salió dirigido hacia el rostro de la muchacha, arrebatándole la vida en ese mismo instante. Eso tal vez le explicaría lo que le sucedió la noche anterior. Después de aquel suceso, ya no volvió. El señor hoy en día es taxista en la ciudad de Morelia. Señor José, gracias por compartir su aterradora experiencia paranormal.